Libros con cadencia japonesa. Bienvenida a nuestra mañana, querida. Hola Lisandro, ¿cómo estás? Hola a la audiencia, ¿qué tal con el frío? ¿Cómo vamos? Supongo que ya acostumbrados, ¿no? Y Ya más sí, adaptados. pasan los primeros días, es tremendo, y después decir, bueno, ya está, Ya está, estamos ya en otoño, estamos. en invierno, vamos para adelante. Y como los animalitos nos adaptamos. Bueno, hoy les traje 3 libros de literatura oriental, que es vastísima, y les traje de Japón. Ok. Traje 3 grandes autores de Japón de literatura moderna, o sea, de lo que va de mediados del siglo XX para acá. Tenemos muchísimos libros de japoneses porque nos ha gustado leerlos, entonces hemos ido trayendo, se ha puesto muy de moda hace unos años atrás, entonces hemos ido trayendo. Yo quiero hablar específicamente, empezar por una novela de un autor que se llama Duran Tsukekawa. Esta novela se llama Dorayaki. El dorayaki es una pasta japonesa que tiene como una base de masa como de panqueque, y se lo puede rellenar con Nutella, con dulce, con lo que sea. Y es una pasta que se llama Dora porque Dora significa gon, es redondita así y es rellena. Y yaki, que significa que es asada en una plancha. Ese es el nombre de este libro, Dorayaki, porque alrededor de esta palabra va a rondar toda la historia que ahora les voy a contar. El autor, como les decía, se llama Duran Tsukekawa, y nació en 1962, es filósofo, ha hecho películas, ha hecho programas de radio, y de los 3, ayer pensé con quién empezar, y pensé en empezar con Dorayaki porque escuché una entrevista que hiciste, Lisandro, a la doctora Dueñas, a Gabriela Dueñas ayer, y bueno, me impactó el tema, la entrevista que le hiciste a la doctora Gabriela Dueñas ayer sobre los suicidios en jóvenes, en infantos juveniles, o sea, son los suicidios en infantos juveniles, y le estuve escuchando, me pareció interesantísima la nota, y yo esperaba que dijera una frase que dijo, que para educar a un niño hace falta una aldea entera, y le dijo que es como un proverbio o como una frase que se dice africana, y yo pensaba en todas las cosas que dijo y me resonaron tanto. Ella hablaba de la deshumanización en la que estamos cayendo, ¿no? Y este libro, dije, wow, pega muchísimo justamente con todas las cosas que ella dijo. ¿Por qué? Porque yo pienso que para salir de lo que estamos, de este gran problema, que ojalá sigamos hablando de eso y lo pongamos en debate, nosotros nos diferenciamos de los animales por el lenguaje, y ese lenguaje que está en los libros y que está en nuestra oralidad, tiene que salir, tiene que permitir la conversación, permitir el vínculo. Ella hablaba de la falta de referentes de estos chicos, que estos referentes también a su vez, que son los padres, los adultos, los que rodean a los chicos, también están en la suya, también están confundidos, también están en este mundo tan controvertido. Y yo pensaba cuánto bien, de nuevo, hace que los chicos lean desde chicos, porque el adolescente que tiene de dónde agarrarse o de repente ponerse a leer o conversar con alguien sobre lo que leyó o tener referentes, se salva, creo que se salva, y me parece que nos está faltando mucha conversación. Y este libro es muy curioso porque el autor, ya les voy a contar de qué se trata, pero el autor, este señor que se llama Duran Tsukekawa, que nació en 1962 y que es cineasta y que tiene un programa de radio, es muy curioso porque ningún libro, en general, cuando un escritor escribe, su libro habla por sí mismo, no tiene por qué hacer ninguna aclaración. Sin embargo, este libro tiene una nota del autor al final, que me gustaría leérselas, es muy cortita, les voy a leer unas partes nomás, donde explica de alguna manera por qué o de dónde salió esta historia que él quiso contar. Dice, hace 20 años yo era vocalista en una banda de rock y tenía un programa de radio nocturno. Los jóvenes de todo Japón me llamaban para contarme sus dolores, sus penas, sus deseos y sueños. Y a mi vez, yo les preguntaba, ¿en qué consiste la vida? Yo no buscaba una respuesta, solo quería que pensaran sobre esto. O sea, hacerlos pensar a los chicos sobre esto. Lo que me decían, sin embargo, siempre era similar. Algo como, nací para ser un miembro útil de la sociedad. Si no lo logro, la vida no tiene sentido.
Y es un poco lo que decía ayer esta licenciada doctora Gabriela, la licenciada Gabriela Dueñas, que es como tan capitalista la manera que tenemos de pensar todo, y esta sociedad tiene un lenguaje que ha incorporado tan capitalista, que el chico que no se siente útil, que se siente desorientado porque no tiene éxitos ni logros, es el que se bajonea. Y a este personita, a este escritor le pasaba eso, que todos respondían como que el sentido de la vida, cuando tenían una respuesta, siempre tenía que ver con algo utilitario. Entonces él dice, ¿no?, después de varios pensamientos que tiene, dice, hay una razón por la que cada persona nació sin importar sus circunstancias individuales, piensa él, ¿no? Pensaba en esto una noche mientras observaba la delicada dispersión de las estrellas en el cielo de Tokio, cuando tomé la decisión de escribir sobre el sentido de la vida con una perspectiva fresca en el contexto de la enfermedad de Hansen. Ahora les cuento qué es la lepra, la enfermedad de Hansen. Pero yo no era ni paciente ni médico y pasaría tiempo hasta que pudiera empezar a escribir. Me encontré con antiguos pacientes y empecé a pasar el tiempo con ellos en el sanatorio Tamas Senjoen, donde todavía viven. Solo entonces pude finalmente reunir los pensamientos sobre lo que basaría mi historia. Bueno, esta es la historia, esta es la idea, dice, de Tokue, que es la protagonista de esta historia, expresa cuando ella dice en un momento, nacimos para ver y escuchar el mundo. Porque uno dice, ¿cómo haces para responder cuál es el sentido de la vida? Pero el escritor hace esta novela contándonos una historia donde de alguna manera no hay una respuesta exacta para cuál es el sentido de la vida, pero de alguna manera la gran reflexión a la que conlleva, que por ejemplo tiene que ver con esto de los vínculos, ¿no? Resulta que Dorayaki se trata de un muchachito que se llama Sentaro y de una anciana que se llama Tokue. Sentaro es un chico que atiende una tienda, como nosotros diríamos, un kiosquito de empanadas. Bueno, él atiende un kiosquito de dorayaki. Ok. Frente a un sakura, que son estos cerezos que en Japón ponen todo de blanco o de rosa. De hecho, acá hay un sakura en la tapa. Y bueno, él está frente a un sakura muy lindo, lleno de hecho hay un festival de sakura en Japón en un momento del año, porque se observa cómo caen esas hojas, cómo cae nieve rosa o blanca de estas florcitas hermosas. No sé si han visto alguna vez las escenas, se pone bellísimo todo Japón en ciertos lugares cuando florecen los sakuras. Y bueno, y empieza la historia con que él está trabajando en este kiosquito donde la gente va a comer los dorayaki calentitos, que los hace en una plancha, y hay una señora, una anciana que está abajo del sakura, que se llama Tokue, y que se acerca y le dice, yo vengo por esto. Y resulta que Sakura, Sentaro, tiene un cartel donde pide empleados. Ok. Y la mira y la ve que está tiene los dedos deformados. Curcuncha, ya. Y bueno, busca mil excusas para decirle que no, pero ella le dice, bueno, pero no importa, yo puedo trabajar por la mitad de eso. Bueno, la cuestión de que después de varios prejuicios y de varias charlas, ella aparece de nuevo, le trae una pasta de an, que es una pasta con la que se rellenan los dorayaki, porque él la compraba envasada. Entonces él un día le lleva un tupper y le dice, prueba esto, y él lo tira a la basura, el tupper, no le lleva el apunte, qué sé yo. Pero después cuando lo prueba dice, esto es bueno. Y así se desencadena lo que es que la tome finalmente de empleada. Pero la toma de empleada, pero la pone atrás para que nadie la vea, porque tiene los dedos deformados. Okay. La cuestión es que se va haciendo una relación muy lentamente, por eso lo de la cadencia japonesa, se va haciendo con el día a día. Él va a mirar con curiosidad a esta anciana que se toma un tiempo eterno para hervir los porotos, que les habla porque vinieron desde Canadá, le habla a los porotos, y él la mira y dice, ¿qué le pasa? Pero va hablando con ella y va estableciendo una relación, va teniendo un éxito terrible con los nuevos dorayaki que salen con esa artesanía milenaria. Bueno, la cuestión de que pasa el tiempo. La historia de Tokue es espantosa porque es una personita que a los 14 años, después de la guerra de Japón, cuando se desencadena la guerra en Japón,
ellas van a vivir una granja, bueno, logran zafar de esa situación, van a vivir en una granja con su papá y su mamá, y ella empieza a tener un problema en las manos, en todos lados, bueno, y aparece la lepra. Y en esa época, y acá también pasaba lo mismo, de hecho acá en el monobloc Salta estaba el leprosario de Salta, se aislaba a las personas, aparte era un estigma social, o sea, acuérdense, del leproso de la Biblia, bueno, yo no lo he vivido tanto, pero sí sé... Pero de hecho se usa como invectiva, como insulto, leproso. Sí, leproso. Bueno, la cuestión de que ella es confinada a un leprosario, que hoy es un lugar donde toda esta gente que quedó aislada, porque inclusive le sacaban la ropa y las internaban, a los 14 años le internaron a ella. Entonces, es muy interesante esa historia porque tuvieron que meterse a vivir en un lugar donde después quedaron sin familia, nunca más volvieron a tener contacto con la familia, pues pasó mucho tiempo ahí. Cuando ella sale, no tiene a dónde ir a vivir, entonces ahí se quedan a vivir ahí para siempre. Este cruce. De hecho, hoy viven ahí. Se llama la enfermedad de Hansen porque Hansen es el que descubrió la bacteria que produce la lepra. Claro. Y para dejar de decirle lepra y leproso a las personas, entonces decimos enfermedad de Hansen. Bueno, la cuestión de que ella logra salir de la enfermedad, logra sanarse, se casa ahí, enviuda. Es una persona muy sola que necesita trabajar y hacer algo. Y bueno, y aparece frente a la tienda de Sentaro. De Sentaro. Dorayaki, de Durian Sukegawa, Sí. uno de los recomendados en libros con cadencia japonesa. Sí, algo que les quería decir era que se animen a la literatura japonesa, porque es muy llevadero, es muy simple, es sutil, es profundo, y esto que sería una solución maravillosa que de repente estos jóvenes tuvieran un contacto con estos ancianos que tienen tanta sabiduría. Vieron que siempre miramos eso de la sabiduría oriental, siempre decimos, ay, cómo quieren a los ancianos. No, bueno, es que el par es fundamental ahí. ¿Con qué seguimos? ¿Kawabata o Murakami? Elija. No, lo que vos quieras. Bueno, yo voy a elegir por ahora, porque bueno, es mucho, pero Haruki Murakami, en este libro, que es el que más me gustó de él, es un libro de cuentos, de 7 relatos, que se llama Hombres sin mujeres. Murakami es el eterno candidato a ganar el Premio Nobel de literatura japonesa. Es un escritor muy occidental, es fanático del jazz, escribe escuchando jazz, es fanático de los Beatles, de hecho tiene una novela que se llama Tokyo Blues. Tokyo Blues, claro. Bueno, y es un escritor sumamente famoso, yo creo que es el más famoso de los japoneses, y la verdad que yo les quiero recomendar que lean a Murakami y que si quieren entrar a Murakami que entren por este libro. Tiene muchos libros de cuento y tiene muchas novelas, pero si lo quieren conocer, no solamente dicho por mí, Rodrigo Fresán también en ABC Cultural dice esto, ¿no? Que es su mejor libro. Bueno, se llama Hombres y Mujeres porque es el hilo conductor de toda la antología. Ustedes saben que una antología es un conjunto de cuentos que más o menos tienen una temática parecida. En este caso, el último de los cuentos se llama como la antología Hombres y Mujeres y es un libro de cuentos que habla de cuando los hombres se quedan sin las mujeres, o sea, los desengaños de amor, las infidelidades, y son cuentos de personas que, digamos, de situaciones bastante extremas, de cómo les afecta a los hombres de repente enviudar, de repente cortar con una relación. Es muy interesante cómo reaccionan los hombres. De repente hay uno que se pone un bar, después hay otro que... Les quiero recomendar mucho el primero de los cuentos que se llama Drive My Car, que hay una película que estuvo nominada al Oscar, que dura 3 horas la película. Yo les recomiendo mucho leer el cuento que se llama Drive My Car. Muy, muy buena película y muy buen cuento, que es un actor de teatro que se queda viudo y que como está comprometido en la obra de teatro en Japón de Tío Baña, de Chekhov, sí. El productor no quiere que le pase nada, entonces le pone un chofer. Una chofera. Le pone una mujer a conducir, una mujer bastante informal, joven, rockera, con tatuajes y qué sé yo, bueno, una relación divina. Ahí tenemos también otra cosa que puede pasar entre un joven y un referente, o sea, esta cosa de que los jóvenes tengan con quién hablar, alguien a quien le den un valor, a quien admiren y puedan empezar a buscar qué quieren para salir de estas situaciones espantosas que estamos teniendo de
bueno, de desorientación total y de suicidio. Bien. Drive My Car es el primer cuento, pero el cuento final, que se llama Hombres y Mujeres, también está muy bueno. Todos están muy buenos, pero no sé. Contame, ¿estamos apurados? No, meté, si querés un poquito, así llegamos a cubrir los tres, alguna lecturilia de Drive My Car en Hombres y Mujeres. Hombres sin mujeres. Yo les leo, por ejemplo, dice: convertirse en un hombre sin mujer es muy sencillo. Basta con amar locamente a una mujer y luego ella se marcha a alguna parte. En la mayoría de los casos, como bien sabrás, son taimados marineros quienes se las llevan. Las seducen con su labia y las embarcan deprisa hacia Marsella o Costa de Marfil. Prácticamente nada podemos hacer frente a ello. También es posible que ellas mismas acaben quitándose la vida sin haberse relacionado con ningún marinero. Frente a eso, tampoco podemos hacer nada, ni siquiera los marineros pueden. Porque este libro empieza muy locamente, lo llaman por teléfono al protagonista, en la época que existían los teléfonos fijos, y un hombre le dice de que tal mujer se ha suicidado. O sea, el esposo de la persona que se suicidó lo llama a él como si él hubiera sido un viejo amante. Ah, mira, ¿sí?, cómo desencadena como la trama. Sí, y entonces, bueno, él empieza a pensar por qué se suicidó, empieza a pensar cómo se enamoró de ella, y bueno, está muy, muy bueno, muy interesante, porque son casos increíbles, muy originales. Estamos mucho con el temita de los hombres y la literatura. Sí, no fue mi intención, No nos pusimos de acuerdo con María Laura, ¿eh? Y el otro que tenemos para presentar hoy de literatura, libros con cadencia japonesa, el Nobel japonés, porque Nobel japonés de 1968. Kawabata fue uno de los, creo que de los dos Nobel que tienen, no, uno solo tienen los japoneses, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, que solo, ahora lo Kawabata, no sé, fíjate, no quiero decir mentiras. O fake news. Métele nomás. Bien, bueno, este premio Nobel de 1968, Kawabata, Yasunari Kawabata, es un libro, uno de sus libros más importantes, se llama País de Nieve, uno de sus últimos libros que salía ¿cómo se dice? Salía en los diarios, por entregas en los diarios, hasta que terminó siendo una novela. El libro más recomendado de Kawabata, si quieren empezar por Kawabata, empiecen por El País de Nieve. Bueno, acá, como en todos los libros de Japón y como en toda la buena literatura, es interesantísimo la cantidad de aspectos culturales que aprendemos, ¿no? Esta es una novela que se trata de 3 personajes. Es una novela escrita con erotismo, con sensualidad, porque a Kawabata le gustaba mucho la literatura clásica europea. Estamos hablando de Kawabata de 1950, donde él pertenece a la corriente literaria, digamos, neosensualista. Entonces acá hay mucha sensualidad, acá hay mucho entre líneas, esta cadencia japonesa de la que les digo está mucho en Kawabata, porque se narra desde el estilo poético, ¿no? Desde la prosa poética, y hay una ¿cómo les puedo decir? Una especie de sensualidad, no solamente sensualidad, sino de tratar de llamar la atención de las emociones y que eso también es una narración. Bueno, la cuestión de que son 3 personajes, tenemos un japonés que es empresario y que se va a las termas, está casado, tiene hijos, pero él le gusta irse a las termas, no solamente a las montañas a hacer trekking, sino que también se va a las termas, las termas de agua caliente, en una aldea donde conoce una geisha. Uh-huh. Y está interesantísimo el tema de la geisha, de cómo se tienen que preparar, de la línea que las divide de ser prostitutas, de cómo tienen toda una cultura muy importante en su vestimenta, en su maquillaje, en sus tocados, que tienen que saber desde niñas tocar un instrumento que se llama samisen, que es ese instrumento que se toca con 2 o 3 cuerdas, claro, largo, bien largo, como una guitarra larga y redondita. Bueno, ellas tienen que ser expertas desde niñas, están obligadas a aprender el samisen, y están como contratadas, porque no están casadas, por alguien que las necesita y las utiliza, y pueden estarlo por 4 años. Entonces digamos que le deben fidelidad. Pero ella se enamora locamente de este empresario que va de vez en cuando,
Y por otro lado hay otra persona que se llama Yoko, que es otra, o sea, es una historia de dos mujeres que se enamoran 2 veces del mismo hombre. 2 veces porque antes habían tenido el mismo amante, digamos, la misma... Pero un tercero, que no no es el protagonista. No, Ok. y ahora de nuevo vuelve a suceder eso. Tiene un final trágico, pero me parece interesantísimo leerlo. Yo llegué a él gracias a Juan Ford, porque Juan Ford hace las traducciones de todos los libros de Kawabata, ha hecho todas las traducciones de los libros de Kawabata, y en el prólogo es magnífico el prólogo que hace Juan Ford, porque ahí cuenta la vida de Kawabata y un poco como que nos cuenta de qué se trata el libro, no sin spoilear, pero sí haciéndonos entender de qué se trata el libro. No sé cómo estamos. Estamos como para ir cerrando, pero igual ahora se va a sumar Pancho, como venimos haciendo todos los viernes. Cuando venga nos vamos acomodando. Bueno. Pero veo que tenés muchas marquitas. Sí, alrededor pero del me País siento de Nieve. como Premiada. Bueno, les cuento dónde es el lugar donde transcurre el País de Nieve, porque el título País de Nieve no solamente se refiere a un país, sino que se refiere a cada uno de nosotros que de alguna manera somos un país. Y fundamentalmente a Shimamura, Shimamura es el protagonista, que en un momento dice Kawabata que tiene el país tiene el corazón vacío, ¿sí? Entonces la nieve y el corazón vacío se refieren a este país que es el personaje de Shimamura. Es como un país, o sea, es la metáfora de un país de nieve, helado, en un contexto helado. ¿Ya estamos con Pancho? Estamos con Pancho. Estamos todos, hemos recorrido libros con cadencia japonesa, Dorayaki, de Dorian Sukegawa, Haruki Murakami, Hombres sin Mujeres. Este es bastante, no voy a decir la palabra trillado, pero es como uno de los que está más en el mainstream actual de que se le conoce mucho. De hecho, ese título se lo copió a Hemingway. Hemingway tiene un libro que se llama Hombres sin Mujeres, pero no es un libro de cuentos. Pero él es muy occidental, él está mucho mirando a Occidente. Es un escritor japonés que siempre está con la música de Japón, del Occidente. Tiene una cultura, pero sin embargo sigue escribiendo desde Japón y tiene nos transmite muchas cosas de Japón igual, ¿no? Y cerramos con País de Nieve, de Yasunari Kawabata. Los elegidos, los presentados por Nancy Lorenzo. Se los recomiendo mucho porque no la van a pasar mal, son posibles de leer, no son intrincados. Dorayaki me encantaría que la gente lo conozca. Hemos traído mucho y hemos vendido mucho porque lo hemos promovido. Es un libro precioso, Dorayaki, para cualquier edad, para cualquier persona. Es una historia de vida preciosa. ¿Te quedas un ratito más al pase si querés? ¿Cómo no? Con mucho Entonces, gusto. En este sencillo momento le vamos a pedir a la operación